¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarles en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Hoy platicaremos acerca de la pérdida y el duelo. Aprenderemos las etapas psicológicas del duelo y algunas estrategias para recobrar el equilibrio. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres. Qué contentos estamos hoy porque podemos compartir con usted la amistad, el hecho de ser hermanos en Cristo Jesús y porque nos deja entrar a sus hogares. Recuerde que la razón de ser de nuestro trabajo es usted. Por eso ya nuestra productora está poniendo aquí en su pantalla nuestras formas de comunicación. Háblenos, escríbanos. Lo que usted nos dice y sugiere le da razón de ser a nuestro programa. También le recuerdo que si nos ve en los Estados Unidos o en Canadá, primero debe marcar 011-52 y después nuestras líneas telefónicas. Además, puede seguirnos en las redes sociales que nuestra productora está poniendo en su pantalla. También recuerde que puede ver este programa todas las veces que usted guste en nuestro canal de la Arquidiócesis de Hermosillo, www.arquidiócesisdehermosillo.digital. Le decía que hoy vamos a platicar acerca de la pérdida y el duelo. Y como punto de partida, es necesario entender que la vida del ser humano es una vida complicada. Sí, es el regalo más maravilloso que hemos recibido de nuestro Padre Dios. Pero el solo hecho de ser humanos nos hace contingentes, es decir, nos hace depender de las circunstancias que se van dando a nuestro alrededor y además de nuestra condición física que es finalmente llena de virtudes pero también caduca. La vida tiene subidas y tiene bajadas, tiene momentos de salud y tiene momentos de enfermedad, tiene momentos de triunfo y también tiene momentos de fracaso, pero aún así el solo hecho de vivir es un don maravilloso de nuestro Padre Dios. Y fíjese, la palabra humano viene del hebreo humus, que significa polvo o tierra fértil. Es decir, somos seres hechos de polvo. Por tanto, además de todas las capacidades y cualidades que tenemos, también nos acompañan muchas debilidades y muchas fragilidades. Por eso es que en la vida podemos hablar lo mismo que de ganancias como de pérdidas. Cuando tenemos una etapa de ganancias, pues estamos muy contentos, estamos muy felices, somos capaces de compartir, de reír, de disfrutar. Pero cuando llegan los momentos de pérdida, el estado de ánimo cambia y entonces quizá podamos sentir tristeza o decepción, incluso sentir que hemos fracasado. Bueno, hoy tenemos que aprender que no existen las vidas perfectas, no existen los seres humanos perfectos. ¿A qué nos referimos con esto? No ha habido, no hay, ni habrá un solo ser humano que fluya por la vida sin tener que enfrentar grandes logros, grandes triunfos y tener grandes ganancias. Al mismo tiempo que tendrá que experimentar fracasos y pérdidas y enfermedades y también la muerte. Por eso, el tema de la pérdida y el duelo es un tema que puede ayudarnos muchísimo a entendernos. ¿Qué es la pérdida? Bueno, lo primero que debemos entender es que la pérdida es parte de la vida humana. De allí que no hay que verla como una desgracia que se nos viene encima. Allí radica la diferencia entre mantener el equilibrio cuando llegan las pérdidas
o deprimirnos. Porque si yo pienso que las pérdidas son parte de mi vida, es decir, que hay veces en las que voy a ganar y hay otras veces en las que voy a perder. Y eso es lo más natural. Hay veces en que tendré en abundancia y habrá ocasiones en las que padeceré carencias. Quizá hoy goce de perfecta salud, pero puede llegar un momento en el que pierda la salud. Hoy estoy completamente sano y entero, pero hay accidentes. Cuando logramos entender que la pérdida no es ni una desgracia que se nos viene encima, y mucho menos es voluntad de Dios, porque déjeme decirle que hay gente que piensa que las pérdidas son voluntad de Dios, así como si el Padre del cielo dijera, mira, hoy le voy a mandar esta desgracia a esta persona para que aprenda algo. Eso es tan común escucharlo, que la gente diga, es que te está pasando eso porque Dios te quiere hacer humilde, es que te está sucediendo este dolor porque Dios te quiere enseñar a ser fuerte. No, cuando aprendemos que las pérdidas no son ni voluntad de Dios, ni una desgracia que se nos viene encima, sino parte de nuestra existencia, porque somos caducos, porque somos humanos, entonces cuando éstas llegan, tenemos más capacidad para afrontarlas equilibradamente y sin perder el sano juicio. ¿Cuáles son las etapas de la pérdida y el duelo? Bueno, de eso le voy a platicar ahorita después de la pausa. No le voy a cambiar, voy por mi cafecito. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Qué bueno que continúa con nosotros en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Quiero aprovechar y mandar un saludo muy afectuoso a Monseñor Leopoldo, obispo de la diócesis de Nogales, que se comunicó con nosotros, dice que le gustan mucho los programas. Monseñor, muchísimas gracias por sus saludos y claro, aprovecho, tengo tantas ganas de ir a Nogales para saludar a todos mis amigos y amigas de la frontera. Y me paso a Gaprieta y a Naco y a todos los pueblos que están por ahí. Padre Rojas, saludos también en Esqueda. Bueno, cuando hablamos del duelo, casi siempre pensamos que este tiene que ver con el proceso de dolor y de aceptación después de la pérdida de un ser querido que muere. Pero es importante entender que también se puede vivir, más bien, deberíamos hacer un proceso ordenado y bien controlado de duelo ante cualquier pérdida. Porque nosotros trabajamos de una manera bien interesante. Cuando nuestro cerebro percibe una pérdida, entonces no hay descargas de endorfinas ni de serotoninas y por tanto hay una sensación de malestar. Y la emoción que le corresponde a una pérdida es la tristeza. Pero estas emociones de tristeza y este funcionamiento de la amígdala cerebral y del lóbulo frontal ante una pérdida no se da solo por la muerte de un ser querido. También se puede hacer duelo cuando recibimos la noticia de que tenemos una enfermedad incurable o cuando nos dicen que un amigo nuestro nos ha traicionado y no quiere volver a saber nada de nosotros, o cuando sufrimos un divorcio, o cuando
perdemos el empleo y ya no estamos en edad de conseguir fácilmente otro, cuando nos llega un citatorio judicial porque le debemos al banco y tenemos que vender la casa o hipotecar nuestras propiedades, perdemos y experimentamos ese dolor. Y es importante comprender que la pérdida y el duelo no son solo ante la muerte, aunque hoy hablaremos básicamente de la pérdida de un ser querido. Pero antes yo quisiera describir al duelo. Esto lo escribí en el periódico En Marcha, que es nuestro órgano oficial de la Arquidiócesis de Hermosillo, y yo lo definía de esta manera: el duelo es una respuesta personal y subjetiva. Es decir, el duelo lo vivo yo de una manera y lo vive mi amigo, tan amigo mío, el camarógrafo que está ahorita tomándome, José Alberto, de una manera muy distinta. Y cada quien lo vive de forma completamente diversa. Por eso es menester nuestro entender que mis hermanos, mis amigos, mis padres, mi cónyuge, ante una pérdida común, no experimentaremos el duelo de la misma forma. Y cuando comprendemos esto, podemos acompañarnos de mejor manera. Nuestros cerebros no reaccionan de la misma forma ante el mismo acontecimiento. Por eso yo decía, el duelo es una respuesta, atención, es una respuesta a una pérdida. No es una desgracia que se nos viene encima, no es un castigo de Dios que se llevó o nos quitó a un ser querido. Es una respuesta natural. ¿Y por qué digo que es respuesta natural? Porque todos los seres humanos experimentamos pérdidas. Entonces es respuesta y es personal, subjetiva. También es una respuesta emotiva y cognitiva. Es decir, la pérdida produce una serie de emociones y ya sabemos que las emociones son espontáneas. Es decir, yo no planifico qué emociones tener. Simplemente ante un estímulo externo surge una emoción. Si yo percibo peligro, automáticamente surge la emoción del miedo. Si yo percibo acogimiento, si yo percibo cercanía, si yo percibo amor, pues automáticamente surge la emoción de la alegría. Pero si yo percibo una pérdida, automáticamente surge la emoción de la tristeza y del dolor. Entonces, es una emoción, pero también es un proceso cognitivo. Es decir, cuando hay una pérdida, hay una serie de procesos, de conocimientos y de pensamientos y de recuerdos y de planes que surgen espontáneamente. Y aquí está la clave para vivir un proceso de duelo correcto, sano y no patológico. ¿Cuál? Entender que es personal. Por tanto, yo puedo ver, por ejemplo, si en una familia se pierde a un ser querido, entonces, en esa familia, imaginemos, hipotéticamente hablando, que hay 5 hijos. Cada hijo va a responder de forma distinta. Quizá habrá uno de los hijos que se desbarate en llanto y sienta que la vida no tiene sentido y hasta se enferme. Incluso hasta le puede pegar un infarto al miocardio. Y podemos encontrar a otro de los hijos que se mantiene completamente equilibrado y en paz. Por eso es personal, emocional, cognitivo y se presenta ante una pérdida. ¿Cuánto tiempo debe durar un proceso de duelo? ¿Y cómo se va viviendo? Se los platico después de la pausa. No le cambie, por favor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios.
Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida, nosotros hemos creído. Fíjese que ahorita en la pausa comercial alguien nos preguntaba que si en qué consiste este dolor del duelo ante la pérdida de un ser querido. Bueno, fíjese que es un dolor total. El duelo duele biológicamente porque realmente uno se siente adolorido físicamente. Duele la cabeza, hay punzadas en los ojos, hay taquicardia. Es un dolor emocional. ¿Por qué? Porque uno no encuentra esperanza. Es un dolor cognitivo, es un dolor intelectual. ¿Por qué? Porque uno no logra explicarse el por qué. Aunque uno ya sabe que todos vamos a perder y todos vamos a enfermar y todos vamos a morir. En el momento de experimentarlo, buscamos una explicación lógica y de allí nacen, cuando no tenemos conciencia de esto, muchos sentimientos de culpa. Me ha tocado atender en el consultorio, lo mismo que en la parroquia, a tantas personas que dicen, es que si yo no me hubiera ido esa mañana y hubiera estado pendiente de mi madre, no había muerto. Ese es el dolor cognitivo. Se culpa, duele la familia. ¿Por qué? Porque cuando yo veo a mi hermano deshecho por el dolor, pues yo no nada más sufro por el que murió, ahora sufro por mí y sufro por ver a mi hermano de esa manera. Es un dolor social. ¿Por qué? Porque cuando la gente llega a decirme, mira, estoy contigo, mira, ya sabes que cuentas conmigo, también me duelen mis amigos, mis amigas. Y a veces llego a pensar, mentira, si me quisieras de verdad, no te hubieras esperado que muriera mi madre. Es un dolor total. ¿Y cómo se vive este dolor? Bueno, mire, nuestro Padre Dios nos conoce tan bien que nos dosifica el proceso. Es decir, no seríamos capaces de procesar toda esta información de una vez por todas. Necesitamos hacerlo poco a poco. ¿Por qué? Porque si es un proceso biológico, entonces habrá de por medio noradrenalina, endorfinas, estarán de por medio la amígdala cerebral, el locus coeruleus, los hemisferios cerebrales, el lóbulo frontal, está de por medio nuestros músculos, es un dolor biológico y por tanto se da por etapas psicológicas y biológicas. No podemos entender toda la información de una vez por todas. Se nos dosifica. Yo digo, nuestro Padre Dios nos dosifica la información. Otros dicen, la vida o la evolución nos enseñó a dosificarla. Como sea, el duelo se vive en etapas. La primera etapa del duelo, cuando se ha experimentado la pérdida, es la negación. Fíjese, la negación. ¿En qué consiste la negación? Si quisiéramos resumirlo en palabras comunes, podríamos describirla de esta forma: no puede ser. Esa frase podría explicar muy bien la etapa de la negación. La gente suele decir, no puede ser, si apenas hace 3 días estuve platicando con ella. Otros dicen, no puede ser, si apenas tiene 50 años. Otros podrán decir, no puede ser, si era una persona sana, que se ejercitaba, era una persona altruista, le hacía el bien a todo mundo, qué injusticia, no puede ser. Esa es la negación. En esta primera etapa del duelo hay una gran descarga de noradrenalina en nuestro torrente sanguíneo. ¿Para qué tenemos esta descarga de noradrenalina? Porque necesitamos mantenernos de pie para asumir todos los procesos, desde familiares como legales, para resolver el problema. Pero estamos en negación. Si usted es observador o se observa a sí mismo en un momento de duelo, se dará cuenta que las personas están
así como oídas. Van al banco, pagan el formato de Hacienda para la sepultura o la cremación, casi autómatamente. Normalmente la gente llora un rato y después se puede reír. La verdad es que sabe que ha perdido al ser querido, pero no ha caído en cuenta realmente de la pérdida. Puede recibir a todo mundo para darle un abrazo y demás. Pero en el fondo sigue pensando que es como un sueño. Se niega a aceptar la realidad. Y esto sucede por la noradrenalina que tenemos en nuestro torrente sanguíneo. En esta etapa es muy común que las personas no quieran comer. Uno puede ver en las funerarias, por ejemplo, que le dice a los familiares del ser que ha fallecido: ven, tómate un poco de café, come un poco, vete a dormir un rato. Y dice, no, en esta etapa de la negación, la persona o no come o come de más. No duerme o duerme de más. En esta persona, la persona puede ser muy amable o puede ser muy corajuda. En esta etapa salen espontáneamente muchos sentimientos que se habían reprimido. La persona, pues, no acepta que ha perdido a alguien. Y no es porque no quiera aceptarlo, es el proceso biológico natural y es el proceso psicológico natural. ¿Qué viene después de la negación? Se lo platico después de la pausa. Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que lo sepa, aún los dolores se los permite para mayor bien de los que aman. Aleja el temor. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído. Muchísimas gracias por continuar en Palabra de Vida, una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo. Quiero aprovechar también para mandar un saludo muy especial a todos nuestros amigos de Ciudad Obregón, Sonora y de Bicam que se comunicaron con nosotros. También gracias a nuestros amigos de Culiacán y de Los Mochis que semana tras semana están comunicándose con nosotros. Amigos también de Baja California Sur, gracias por estar pendientes de nuestra señal. Bueno, decíamos que la primera etapa en el proceso biológico y psicológico del duelo es la negación, y que la caracterizábamos con la frase de no puede ser. Viene luego una segunda etapa que se le suele llamar la etapa de la ira o la rabia. Es decir, como ya estamos con una gran cantidad de noradrenalina en nuestro torrente sanguíneo, por proceso natural, necesitamos deshacernos de esa noradrenalina. Y la forma que nuestro Padre Dios nos dio, o los que gusten decirlo, que nuestra condición natural o la evolución nos dio, es deshacernos de esto por medio de la ira o de la rabia. En esta etapa, las personas se dan cuenta de que negando que han perdido al ser querido, no lo van a traer de vuelta al mundo. Entonces surge el enojo. Las personas realmente se enojan. Se enojan. Se enojan consigo mismas, se enojan con Dios, se enojan con el hospital, se enojan con el médico, se enojan con la familia, se enojan incluso hasta con el propio muerto. Me ha tocado tantas veces ver a personas en esta etapa de la ira
o de la rabia, que dicen, qué injusto es Dios, ¿por qué nos lo quitó? ¿Por qué se lo llevó si estaba tan sano? Están enojados con Dios. O hay personas que suelen decir, es culpa del hospital, si lo hubieran atendido mejor, no se habría muerto. O se culpan a sí mismos diciendo, yo tengo la culpa desde cuando que estaba con la oportunidad de llevarlo a consulta y nunca lo llevé. O incluso culpan al propio difunto. Se enojan con él. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste solo? ¿Que no me querías? Y se enojan con el difunto. De hecho, nos ha tocado ver en los momentos del funeral que hay familiares que le reprochan al difunto haberse muerto. Y la gente está tan enojada con la divina providencia y con el gobierno y con quien se les ponga enfrente, que incluso llegamos a presenciar en esta segunda etapa verdaderas discusiones e incluso actos de venganza entre familias. ¿Quién no recordará, por ejemplo, familias que tenían alguna dificultad entre ellas y muere algún familiar y entonces toman la decisión, no quiero ver a los fulanos aquí? Están enojados. Y resulta que en el momento de la muerte pues se olvidan divisiones, se olvidan rencores, se olvidan odios y la gente se solidariza. Entonces cuando llegan los familiares de aquella familia con la que no nos llevamos bien, hay gente que incluso les llega a correr de la funeraria o de la casa con palabras verdaderamente grotescas. Y uno dice, híjole, qué mal están estas personas. No están mal. La etapa de la ira o de la rabia es una etapa normal. De hecho, sería malo que no se viviera la etapa de la ira o de la rabia, porque la adrenalina permanecería en nuestro torrente sanguíneo. Hay gente que me ha preguntado, oiga padre, gente creyente, pues yo perdí a este familiar o a este amigo y estoy muy enojado con Dios, estoy muy enojado con el doctor, estoy muy enojado con su familia. ¿Puedo comulgar, padre? Sí, sí puede comulgar. Pero aunque esté muy enojado, sí, aunque esté muy enojado, porque la ira o la rabia es una etapa normal, natural y además necesaria en el proceso de duelo. En esta etapa, la gente suele descuidarse. Pero no crea que suele descuidarse en su aspecto físico, sino que suele descuidarse en las expresiones de sus emociones. Es decir, no mide sus palabras, suele ofenderse a sí misma, suele lastimar. Claro, tiene que ser una etapa que no se extienda mucho tiempo porque se vuelve patológica, pero no nos asustemos si alguien que ha perdido un ser querido se enoja mucho. Viene después de esta etapa, la primera fue la negación, que se caracterizaba por la frase, no puede ser. Esta segunda etapa, que es la ira o la rabia, que podría caracterizarse con la frase de, qué injusto es Dios. Así podríamos resumirla. Qué injusto es Dios, qué injusta es la vida. Viene una tercera etapa, la etapa de la tristeza profunda, no depresión, tristeza profunda. Es decir, la persona se da cuenta que ni negando, ni enojados, recuperarán al ser perdido. Y entonces es, como vulgarmente decimos, que les cae el 20, es decir, se percatan que realmente la pérdida es irreparable. Y se sumen en una tristeza muy profunda que tiene características muy específicas. De esas características le quiero platicar, pero tengo que ir a una pausa comercial. No le vaya a cambiar. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios.
Nos quedábamos en la tercera etapa del duelo, que es la tristeza profunda. En esta etapa pueden suceder dos cosas interesantes. La anedonia o la depresión, es decir, la incapacidad de sentir, o la depresión, así como enfermedad, si es que nos descuidamos. Anedonia, la incapacidad de tener sentimientos humanos, reales. Es decir, la persona puede recibir la visita de un ser muy amado y este ser amado realmente viene solidariamente a quererle, a darle apoyo y la persona no siente nada. La persona no sabe si estar contento o si estar enojado. Simplemente se sume en una tristeza muy grande. Pero también si estamos descuidados, la persona puede deprimirse. En esta tercera etapa de la tristeza profunda, las personas pueden experimentar algunas cosas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, las personas sienten que no merecen tener placer. Por ejemplo, si uno les ofrece una buena comida, sienten que no merecen comer algo sabroso porque en su interior se dicen, si mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi padre, mi madre que murió no puede disfrutarlo, entonces yo no merezco disfrutarlo. No se permiten a sí mismos, por ejemplo, arreglarse bien, porque dicen, ¿qué caso tiene que yo me vea bonito? ¿Qué caso tiene que yo me vea guapo? Si mi hermano o el que murió, mi madre, quien fuere, pues está deshaciéndose en un cajón o está en una urna de cenizas. También en esta tercera etapa, la persona puede tener grandes episodios de sueño. Las personas suelen dormir mucho. ¿Y por qué duermen tanto? Es muy fácil entenderlo. Duermen mucho, se aflojeran mucho, porque así dormidos no tienen conciencia de la realidad. Entonces hay que estar muy pendientes. Si una persona ya está durmiendo demasiado, hay que alentarle un poquito porque se puede deprimir. En esta etapa tampoco las personas quieren comer. Por más que uno les insiste, mira, tómate este vasito de leche al menos, cómete esta galleta, no, no quiero. Y puede haber desnutrición. También las personas, si tienen algún problema que no han arreglado, pueden hacerse daño a sí mismas. Por ejemplo, pueden golpearse. Cuando son jóvenes y están sufriendo una tristeza profunda muy grande, pueden caer en vicios o en adicciones. Tratar de aliviarse con droga, con alcohol, incluso lastimar su cuerpo, cortarse, golpearse, descuidarse, pues. Es una etapa en la que no se quieren bañar, no quieren salir y afectan al resto de la familia. ¿Por qué? Porque no permiten que haya música, se enojan con los vecinos porque hacen ruido. Es una tristeza muy, muy profunda. De hecho, físicamente se nota la tristeza. Los músculos se caen, grandes ojeras, las manos caídas, no tienen fuerzas, no quieren nada. Este es el momento en el que la familia debe estar más presente. Hay que tener mucho cuidado. Si esta etapa de la negación, de la ira y de la tristeza profunda dura más de 6 meses, es necesario acudir a pedir ayuda al médico o al psicoterapeuta, porque si no el duelo se puede volver patológico. Es decir, habrá necesidad de medicar a la persona para que recupere sus cargas serotoninérgicas o sus endorfinas y no tendría caso. Bueno, y después de la tristeza profunda que sigue, viene una cuarta etapa que se llama la etapa de la negociación. La negociación o regateo. Es decir, es un momento en el que la persona empieza de nuevo a negociar con la vida. Ya se dio cuenta que negando no recupera la pérdida. Ya se dio cuenta que enojado no recupera la pérdida. Ya se dio cuenta que viviendo triste tampoco recupera el ser que perdió. Entonces empieza a negociar con Dios, empieza a negociar con la familia, empieza a negociar con la vida, empieza a decir, bueno, Señor, si tú me das fuerzas, pues yo te prometo que voy a salir adelante.
ya es un buen signo. Empieza a decir a sus hijos, está bien, hijos, los voy a acompañar, pero no me pidan que ande muy contento. Pero ya empieza a negociar. Empieza a negociar consigo mismo y se dice, bueno, no tiene caso que tenga todo mundo aquí alrededor de mí. Mejor voy a empezar a comer un poquito para que no se sientan tan mal. Empieza a dar los primeros pasos de cambio. Si le invitan a salir, quizá diga, está bien, voy a salir con ustedes, pero si ustedes me ayudan con esto, negocia. Y ese es el paso que estábamos esperando para que la persona dé el salto a lo que será la aceptación. Hay personas que batallan mucho para negociar. Aquí depende mucho la educación que cada cual haya recibido. Hay personas que con mucha facilidad pueden seguir su vida de inmediato. Pero hay personas que por costumbre, por educación, por idiosincrasia, batallan mucho. Yo a veces no me explico por qué a la gente le gusta prolongar el duelo. Por ejemplo, respeto mucho, por supuesto, muchísimo, las expresiones que la gente tiene para expresar el dolor, por ejemplo, el luto. Pero hay ocasiones en que eso en vez de ayudar estorba, porque el luto, el no escuchar música, el no tener un momento de diversión, de dispersión, de placer personal, en vez de ayudarme, me hunde más. En esta etapa de la negociación, la persona ya empieza a salir de la tristeza y empieza a abrir el panorama para darse cuenta de que su vida no depende del que se fue, del que ya no está, sino que su vida depende solo de él o de ella misma y empieza a tomar las riendas de la vida. Después de esta vendrá la aceptación. Pero, ¿en qué consiste la aceptación? Se lo platico después de la pausa. Nos quedábamos en la tercera etapa del duelo, que es la tristeza profunda. En esta etapa pueden suceder dos cosas interesantes. La anedonia o la depresión, es decir, la incapacidad de sentir, o la depresión, así como enfermedad, si es que nos descuidamos. Anedonia, la incapacidad de tener sentimientos humanos, reales, es decir, la persona puede recibir la visita de un ser muy amado y este ser amado realmente viene solidariamente a quererle, a darle apoyo y la persona no siente nada. La persona no sabe si estar contento o si estar enojado. Simplemente se sume en una tristeza muy grande. Pero también si estamos descuidados, la persona puede deprimirse. En esta tercera etapa de la tristeza profunda, las personas pueden experimentar algunas cosas que vale la pena mencionar. Por ejemplo, las personas sienten que no merecen tener placer. Por ejemplo, si uno les ofrece una buena comida, sienten que no merecen comer algo sabroso porque en su interior se dicen, si mi hermano, mi hijo, mi esposo, mi padre, mi madre que murió, no puede disfrutarlo, entonces yo no merezco disfrutarlo. No se permiten a sí mismos, por ejemplo, arreglarse bien, porque dicen, ¿qué caso tiene que yo me vea bonito? ¿Qué caso tiene que yo me vea guapo? Si mi hermano o el que murió, mi madre, quien fuere, pues está deshaciéndose en un cajón o está en una urna de cenizas. También en esta tercera etapa, la persona puede tener grandes episodios de sueño. Las personas suelen dormir mucho. ¿Y por qué duermen tanto? Es muy fácil entenderlo. Duermen mucho, se aflojeran mucho, porque así dormidos no tienen conciencia de la realidad. Entonces hay que estar muy pendientes. Si una persona ya está durmiendo demasiado, hay que alentarle un poquito porque se puede deprimir. En esta etapa tampoco las personas quieren comer,
Por más que uno les insiste, mira, tómate este vasito de leche al menos, cómete esta galleta, no, no quiero. Y puede haber desnutrición. También las personas, si tienen algún problema que no han arreglado, pueden hacerse daño a sí mismas. Por ejemplo, pueden golpearse. Cuando son jóvenes y están sufriendo una tristeza profunda muy grande, pueden caer en vicios o en adicciones. Tratar de aliviarse con droga, con alcohol, incluso lastimar su cuerpo, cortarse, golpearse, descuidarse, pues. Es una etapa en la que no se quieren bañar, no quieren salir y afectan al resto de la familia. ¿Por qué? Porque no permiten que haya música, se enojan con los vecinos porque hacen ruido. Es una tristeza muy, muy profunda. De hecho, físicamente se nota la tristeza. Los músculos se caen, grandes ojeras, las manos caídas, no tienen fuerzas, no quieren nada. Este es el momento en el que la familia debe estar más presente. Hay que tener mucho cuidado. Si esta etapa de la negación, de la ira y de la tristeza profunda dura más de 6 meses, es necesario acudir a pedir ayuda al médico o al psicoterapeuta, porque si no, el duelo se puede volver patológico. Es decir, habrá necesidad de medicar a la persona para que recupere sus cargas serotoninérgicas o sus endorfinas, y no tendría caso. Bueno, y después de la tristeza profunda que sigue, viene una cuarta etapa que se llama la etapa de la negociación. La negociación o regateo. Es decir, es un momento en el que la persona empieza de nuevo a negociar con la vida. Ya se dio cuenta que negando no recupera la pérdida. Ya se dio cuenta que enojado no recupera la pérdida. Ya se dio cuenta que viviendo triste tampoco recupera el ser que perdió. Entonces empieza a negociar con Dios, empieza a negociar con la familia, empieza a negociar con la vida, empieza a decir, bueno, Señor, si tú me das fuerzas, pues yo te prometo que voy a salir adelante. Ya es un buen signo. Empieza a decir a sus hijos, está bien, hijos, los voy a acompañar, pero no me pidan que ande muy contento. Pero ya empieza a negociar. Empieza a negociar consigo mismo y se dice, bueno, no tiene caso que tenga todo mundo aquí alrededor de mí, mejor voy a empezar a comer un poquito para que no se sientan tan mal. Empieza a dar los primeros pasos de cambio. Si le invitan a salir, quizá diga, está bien, voy a salir con ustedes, pero si ustedes me ayudan con esto, negocia. Y ese es el paso que estábamos esperando para que la persona dé el salto a lo que será la aceptación. Hay personas que batallan mucho para negociar. Aquí depende mucho la educación que cada cual haya recibido. Hay personas que con mucha facilidad pueden seguir su vida de inmediato. Pero hay personas que por costumbre, por educación, por idiosincrasia, batallan mucho. Yo a veces no me explico por qué a la gente le gusta prolongar el duelo. Por ejemplo, respeto mucho, por supuesto, muchísimo, las expresiones que la gente tiene para expresar el dolor, por ejemplo, el luto. Pero hay ocasiones en que eso en vez de ayudar estorba, porque el luto, el no escuchar música, el no tener un momento de diversión, de dispersión, de placer personal, en vez de ayudarme, me hunde más. En esta etapa de la negociación, la persona ya empieza a salir de la tristeza y empieza a abrir el panorama para darse cuenta de que su vida no depende del que se fue, del que ya no está, sino que su vida depende solo de él o de ella misma, y empieza a tomar las riendas de la vida. Después de esta vendrá la aceptación. Pero, ¿en qué consiste la aceptación? Se lo platico después de la pausa.